Un saludo cordial. Durante este pequeño espacio quiero hacer un comentario a un texto con contenido filosófico. Sin embargo, no se trata de un texto académico, sino de una novela. Varias novelas de la literatura colombiana tienen a filósofos reales o ficticios como sus protagonistas. Podemos pensar en Cómo perderlo todo, de Ricardo Silva Romero, en Pasajero Walter Benjamin, de Ricardo Cano Gaviria, y a ese grupo pertenece la novela de la cual quiero hablarles. Se titula Pensamientos de guerra, del escritor Orlando Mejía Rivera. El protagonista de Pensamientos de Guerra es un profesor de filosofía, experto en Ludwig Wittgenstein y sobre todo interesado en las razones vitales que llevaron a Wittgenstein a escribir el que probablemente sea su libro más importante y más influyente, el Tractatus Logico Philosophicus. Este profesor de filosofía es secuestrado, nunca se sabe por quién ni por qué motivo, metido en una fosa al sol y al agua, con los ojos vendados, y entonces para no enloquecerse, este profesor empieza a imaginarse la biografía de Wittgenstein, en particular durante los años de la Primera Guerra Mundial. Wittgenstein peleó en la Primera Guerra Mundial y fue durante ese tiempo que concluyó el Tractatus. Entonces, Pensamientos de Guerra nos permite hacer un paralelo entre las penurias de este profesor de filosofía secuestrado, viviendo una guerra que asumimos es la guerra colombiana, aunque nunca se dice de manera explícita, y las penurias de Wittgenstein viviendo la Primera Guerra Mundial y componiendo su libro. Así, varias ideas fundamentales del libro de Wittgenstein están en clave novelada presentes en Pensamientos de Guerra. Por ejemplo, la tentativa de desaprender esa confusión creada por el lenguaje, pero con base en las herramientas del mismo lenguaje, y luego, diría Wittgenstein, deshacerse de esa escalera. A ese respecto dice el personaje Wittgenstein de Orlando Mejía Rivera: el lenguaje es muy estrecho y limitado para reflejar lo inefable. Por eso mis palabras se vuelven absurdas cuando intentan atrapar lo que está más allá. ¿Más allá de qué? Creo que del espacio lógico del mundo. Más allá de quién, creo del lenguaje y del pensamiento mismo. Escribir entonces para arrojar después la escalera. Otro tema fundamental de Pensamientos de Guerra tiene que ver con lo inenarrable que es precisamente la violencia y sobre todo la violencia gratuita, esa violencia que sentimos profundamente pero que a veces no podemos decir con palabras. Y a ese respecto hay otra idea típicamente wittgensteiniana que es la diferencia entre decir y mostrar. El lenguaje, por ejemplo, no puede hablar de sí mismo, pero puede mostrar la relación entre el lenguaje y el mundo. Y lo mismo le aplica a Orlando Mejía Rivera al contexto de la violencia en la novela. Dice el personaje Wittgenstein de Mejía Rivera frente al cuerpo de uno de sus amigos, Lichko, mutilado por una bomba. Mi cuerpo y el cuerpo despedazado de Lichko pertenecen a los hechos del mundo, pero mi dolor y la angustia de Lichko están fuera del mundo, no son hechos del mundo. Mis ojos miran el mundo, pero la mirada proviene de un punto más alto que el alcance lógico del lenguaje que somos capaces de pensar. Pensamientos de Guerra entonces es una novela que nos permite reflexionar sobre la filosofía, sobre el lenguaje, pero sobre todo sobre la violencia y sus efectos, y por eso la recomiendo tanto para aquellos que conocen a Wittgenstein como para quienes no lo conocen. Muchas gracias.